Y seguimos con la información en Canal E. Es el momento de conversar con Antonio Aracre, habitué a este espacio. Antonio, muy buenas tardes, un saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Todavía sopesando, evaluando seguramente las medidas tomadas por el ministro de Economía, que han sido anunciadas en las últimas horas. Pero antes que nada, yo quisiera preguntarte cómo pensás que le pega al hombre de a pie, cómo le pega al bolsillo de la gente en general. Bueno, a ver, vamos a ver lo bueno y lo no tan bueno. ¿Te parece, Pepe? Dale, ¿Querés empezar por lo bueno? dale. Bueno, mira, a ver, para los trabajadores privados o públicos que ganen sueldos por debajo de 400.000 pesos de bolsillos, van a tener un alivio por 2 meses de un bono, vamos a llamarlo así, de 30.000 pesos durante los meses de septiembre y octubre. Fíjate que digo la palabra bono y no digo suma fija, porque la suma fija normalmente se considera un monto que constituye parte integral del salario, y esto no lo va a hacer. En todo caso se tomará en cuenta para futuras paritarias o lo que fuera, pero por el momento son 2 meses de alivio en una suma fija para quien gana menos de 400.000 pesos. Para esa gente que realmente la está pasando mal, es algo positivo. Algo parecido ocurre con los jubilados, solo que en este caso este bono va a ser de 3 meses, no de 2 meses, y va a ser también por un monto de 30.000 pesos. ¿Y a qué jubilado le toca? A aquellos que ganan la mínima, ¿sí? Es decir, que para todo jubilado que gana la mínima va a tener como beneficio un bono especial de 30.000 pesos durante los próximos 3 meses. Y también podrán acceder al clásico beneficio que a veces se da y a veces se quita, de devolución del IVA por uso de tarjeta de débito y tarjeta de crédito hasta un cierto monto. También van a tener un beneficio los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de quienes cobran la tarjeta alimentar, que en este caso van a tener un refuerzo de 5.000, 10.000 y 15.000 pesos en función de la cantidad de hijos en el caso del plan de la tarjeta alimentar, y de 25.000 pesos para el caso del plan Potenciar Trabajo. Si querés y te parece, vamos a ver un poco cuáles son las contras que tienen estas cosas. Bueno, con respecto a este bono fijo que cobran los trabajadores del sector público y privado, recordemos que hay casi 10 millones de trabajadores informales en la Argentina. Para esos trabajadores no le toca ningún bono, porque no están protegidos por ninguna paritaria, ni tampoco tienen visibilidad, por lo cual no hay ningún mecanismo de control para que efectivamente reciban ese bono. Quedará a discrecionalidad de sus empleadores informales si quieren o no quieren darle esa suma. Te anticipo que la Cámara Argentina de Medianas Empresas, la CAME, ya anticipó severas objeciones a este pago porque las ventas desde hace 7 meses caen significativamente, casi 4% en julio, en los últimos 12 meses, y no están, dicen, en condiciones de poder afrontar ese pago. También respecto a los jubilados, te diría que hay mucha gente que cobra unos pesitos más que la mínima, no mucho, quizás 10.000, 20.000 pesos, realmente tenés una jubilación muy baja de 110.000, 115.000 pesos, y esas personas se quedan afuera de percibir ese bono de 30.000 pesos por los próximos 3 meses. Y finalmente te diría un efecto menos visible, pero igualmente nocivo en el tiempo, es que para poder afrontar en estos gastos se va a emitir aproximadamente 0,5 puntos del PBI en los próximos trimestres para afrontar estos gastos, y eso en definitiva va a terminar presionando contra los dólares financieros, porque es ahí donde termina todos los pesos que dan vuelta en la economía, porque nadie se los quiere quedar en su bolsillo, ya sea la gente que los reciba y consuma o el comerciante que vende sus productos y recibe los pesos a cambio. Y esa presión en los dólares financieros va a terminar repercutiendo en la inflación, con lo cual esos potenciales alivios
van a ser bastante finos. A ver, déjame tomarme de alguno de los lineamientos que acabas de marcar, porque mi siguiente pregunta iba a ser, Antonio, ¿de dónde salían los recursos para poder llevar adelante todos estos anuncios? Pero entonces empieza a quedar claro que van a salir de dos sectores. Primero, en las escalas de bonos, ayudas, sumas y demás, se iguala para abajo. Esto es, hay un sector que va a recibir y hay otro sector que no. Entonces, hay una transferencia de recursos de sectores que incluso llegan de la clase media y la clase media baja, que pasan a otros sectores. Es decir, se iguala para abajo, se achata para abajo. Y la otra parte es emisión. Es decir, el ministro de Economía está haciendo campaña con emisión, que va a ser posiblemente más inflación, y sacándole a un sector de la sociedad, transfiriéndose al otro. ¿Es eso más o menos? Es así, y te diría que más allá del efecto político que tiene este uso del plan platita en plena campaña electoral, lo objetable de esto es que por los sectores a los que llega en el mundo privado, que son estos salarios muy, muy bajos, se estima que buena parte de ese costo no lo tengan que afrontar las mega empresas que tienen espalda financiera para poder hacerlo, sino principalmente los pequeños comerciantes, las pymes, que realmente están en una situación bastante delicada como para poder afrontar esos costos incrementales. O sea, en una palabra, el ministro está haciendo campaña con los impuestos de una parte de la ciudadanía y con emisión. Hablando de emisión, seguramente esto se lo va a comer rápidamente la inflación. Si vamos a tener una inflación de 2 dígitos próximamente, esto va a quedar devorado rápidamente por la inflación y no cabe esperar sino más inflación a través de la emisión. Contanos cómo ves esto. Bueno, la inflación de agosto, la mayoría está terminando ya en pocos días. La mayoría de las consultoras la estamos estimando entre el 10 y el 12%. Pero como vos sabés, la inflación en la Argentina se mide promedio del mes contra promedio del mes siguiente. Hay una buena parte del arrastre devaluatorio que lo vamos a ver en septiembre, con lo cual todo el mundo estima que en septiembre no va a bajar del 14 o 15%. Esto tiene que ver con lo que dijimos la semana pasada, tal vez recuerdes, Pepe, de que sería difícil que la inflación del bimestre agosto-septiembre esté muy por debajo del 30%. Con lo cual vos te podrás imaginar que todas estas medidas paliativas que se han anunciado en el día de ayer se van a esfumar muy pronto y probablemente terminen siendo un boomerang negativo para el propio ministro candidato. Bueno, estoy excedido en el tiempo, Antonio, pero tengo que preguntarte esto. No veo muy alterados a los mercados por esto. Dólar en 7.30, la última actualización que hicimos, y los mercados más o menos como siempre. ¿Qué pensás de lo que el mercado está haciendo ante estas medidas? Yo te diría primero que hubo lo que en economía se conoce como un overshooting en las semanas previas a las PASO, es decir, el dólar financiero creció bastante por encima de las expectativas y ese suele ser la forma en que se mueve el dólar, es decir, por espasmos y escalones cada 3 o 4 semanas. Pero de todos modos, dado que en las últimas horas, especialmente el día viernes, hubo muchos operativos de la FIP y la aduana en distintos lugares del microcentro que operan ese circuito más pequeño, que es el del dólar blue, te sugiero que mires para saber cuál es el verdadero valor del dólar de mercado, el contado con liqui, que está alrededor de 780, 790 pesos, sí, bastante más cerca de los 800. Ese casi te diría que es el único dólar no intervenido hoy, porque el blue está muy influenciado por los operativos policiales y el MEP es el que más interviene el gobierno a través de la venta de bonos. Antonio, vamos a seguir en contacto. Nos vemos el jueves. Hasta luego.